nosotros damos la bienvenida al doctor Esteban Ronga Castro, experto en Derecho Constitucional. Él es profesor de la Universidad Internacional del Ecuador. Doctor Ron, quisiéramos conocer su punto de vista sobre dos temas muy importantes que se han dado y que tienen que ver con la explotación petrolera en Ecuador. Uno, la reactivación de la consulta popular sobre el Yasuní, y el otro, una moratoria que se ha acordado en una de las mesas de diálogo para esperar un año antes de tomar cualquier decisión en más de una decena de potenciales zonas de explotación petrolera, de nuevos pozos petroleros en el sur oriente ecuatoriano. Iniciemos por lo primero, la consulta popular sobre el Yasuní. ¿Cuál es el papel que tendrá que jugar la Corte Constitucional? Gustavo, gracias por la invitación, como siempre un gusto estar con usted. A ver, yo creo que inclusive las dos preguntas colindan, ¿no? Pero analicemos, las dos preguntas formuladas colindan, analicemos las dos de cuerda separada y luego encontramos esta consonancia. ¿Qué es lo que pasa con el tema de Yasunidos? Bueno, recordemos que el colectivo Yasunidos tiene un proceso de consulta popular que inclusive inició mucho tiempo atrás respecto de más que nada lo que se va a preguntar es que se pare la explotación en el campo, ¿no? En el campo petrolero que tiene que ver o que tiene la zona de afectación en el ITT. ¿Qué es lo que hizo el colectivo Yasunidos en su momento? Recoger las firmas. Estas firmas fueron invalidadas por el Consejo Nacional Electoral, aduciendo a que no fueron las suficientes. Inclusive, en ese año 2014, tuvieron ya un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral y les validó más firmas, pero aún así se quedaron fuera del rango de firmas requeridas porque recordamos que esta era una consulta popular de carácter nacional. Años después, en el Consejo Nacional Electoral Transitorio y a través de una resolución que la tomó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, se notificó al Consejo Nacional Electoral que haga una auditoría independiente. Recuerdo que para tales efectos se realizó inclusive con algunos docentes de la Universidad Andina y otros catedráticos. ¿Qué es lo que salió de esta? Pues no salió ningún resultado muy evidente a efectos de lo que tendría que realizarse. Sin embargo, el propio Consejo de Participación Ciudadana y una de sus últimas actuaciones antes del cierre del régimen de transición, lo que hizo fue realizar una petición al Consejo Nacional Electoral a efectos de que se realice nuevamente un análisis de las firmas. A esto, el Consejo Nacional Electoral, año 2019, no procedió con el análisis de las firmas respectivos y se negó la procedencia de la consulta popular. Colectivo Yasunidos presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE, el mismo que inclusive tiene una etapa de apelación y solo esta semana se tuvo una sentencia favorable. Se ha determinado la violación de derechos de carácter político por parte del Consejo Nacional Electoral en esta resolución del año 2019. No va a tener una consecuencia para los consejeros, pero sí hay una acción de carácter político y una acción de carácter jurídico. La acción de carácter jurídico es que el reconocimiento de la violación de derechos, y la de político es que efectivamente se tiene que enviar la pregunta a la Corte Constitucional para que ésta revise la constitucionalidad de la misma, para que se vean también inclusive los considerandos, y esta pregunta no tiene anexos, es una pregunta estrictamente en el ámbito de consulta popular, es decir, es una pregunta abierta, se revisará la constitucionalidad de la misma. No han cambiado los escenarios en cuanto a la producción, en cuanto a la generación y a la competencia del tema de sectores estratégicos ni petróleos, pero sí hay nuevas sentencias de la Corte Constitucional que tendrá que revisarlas, Gustavo. Entre estas el tema de la legitimidad electoral y la irradiación electoral, que esto ya fue y se generó una línea de jurisprudencial en el caso del Chocó Andino. Entonces, sobre la base de esa jurisprudencia obligatoria se va a analizar esto. No creo que haya mayores problemas para que se realice la pregunta, pero sin embargo veamos qué dice la Corte. Y ahora lo de la suspensión de las mesas de diálogo que tienen consonancia con la explotación. Sí, doctor Ron, antes de avanzar en este tema, perdone que le interrumpa, muy buenos días. Quizás una inquietud aquí, más allá de que podamos considerar de que es necesario que se dé paso a esta propuesta de Yasunidos en esta consulta popular y que los ecuatorianos, las ecuatorianas nos pronunciemos sobre, en este caso, la extracción petrolera en el Yasuní, le preguntamos a usted si es que
¿Podría ser esto también una estrategia del gobierno nacional en este preciso momento en el que está planteando además otra consulta popular con una calificación bajísima? Además, acaban de salir las últimas encuestas de perfiles de opinión y cerca de un 80% califica de entre mala y muy mala la gestión del presidente. ¿Podríamos considerar que esta es una estrategia también gubernamental, el haber aprobado en este momento que se dé paso a la consulta de Yasunidos? No creo que sea una estrategia gubernamental. Recordemos que este caso estaba en el Tribunal Contencioso Electoral desde finales del 2019. Obviamente, ¿sería solamente coincidencia una coincidencia que se dé en este momento político? Sí. Sí, yo creo que definitivamente es una estricta coincidencia, porque recordemos que inclusive la política de extracción petrolera y de sectores estratégicos y hasta minera no va en consonancia con lo que los Yasunidos van a preguntar. Entonces yo creo que es una estricta coincidencia y, mejor dicho, es un traspié hacia lo que el gobierno está propugnando en este sentido. Sí, porque definitivamente si es que se da una para, yo no soy experto en la materia, no podría pronunciarme con números, o sea, con valores cuantitativos de efectos de ver cuál podría ser la situación en el ITT y la producción de entiendo que sí hay una debacle en cuanto a la producción, y el ser un país de dependencia de producción petrolera sí tendría pues que considerarse económicamente otros rubros a nivel de compensar esto. Entonces yo si no creo que tenga una coincidencia con lo que va a plantear el gobierno a efectos de realizar la consulta popular, porque va en desmedro de la política inclusive de gobierno que recién fue reformada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la suspensión por un año de las negociaciones en cuanto a los mismos sectores? Justamente la pregunta se puso de por medio, ¿sí? La pregunta se puso de por medio y recordemos que el ITT, o sea, es que no solo es Yasuní, sino es el ITT, la Reserva Ecológica de Yasuní, más los otros campos, ¿no es cierto? Ispingo, Tiputini y Tarapacoa. Tambococha, sí, exactamente. Sí, entonces son otros 4 campos, son otros 3 campos, son 4 campos que están en el mismo sector y se tiene que realizar una reforma de política de extractivista totalmente, ¿sí? Y otra cosa, yo creo que por eso justamente se ha decidido suspender por un año las negociaciones, porque las negociaciones sí tienen que ver mucho con este tema. Hay otra cosa aquí en este sentido. Recordemos que cuando se negoció o cuando se sentaron en estas mesas de negociación, el gobierno y el sector indígena, habían ya ciertos avances. Entre esos, no solo el tema de la para en el tema en cuanto a los minerales, pero también había el tema de la para en cuanto a las reservas de agua, ¿sí? Y eso está muy afectado inclusive en zonas de la SUAY, en zonas australes. Y además de eso, aparte del agua, existe la obligatoriedad de la reforma a la ley de la Amazonía, en la cual se tienen que tratar todas estas prebendas que salen de la actividad petrolera. Entonces, yo creo que es un tema de coincidencia. Esto sí es coincidencia y esto sí es consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se va a esperar a ver qué es lo que sucede en la Corte Constitucional. Si pasa de la Corte Constitucional, ¿qué es lo que va a suceder con la pregunta como tal en la consulta popular en el caso de darse? Y ahí sí empezar a renegociar, porque el tema de la consulta popular en cuanto al Yasuní cambia estructuralmente la política petrolera del Ecuador. Hay un eje transversal en los 2 temas a los cuales usted se ha referido, esto de Yasuní y TT, así como el de esta moratoria en 15 bloques petroleros en el oriente ecuatoriano, que es la participación ciudadana. En la una será una consulta popular, y en la otra está de por medio el tantas veces vulnerado en Ecuador derecho a la consulta previa. Nos guste o no, este tema está en la ley. Y en el segundo caso, a través de una de las mesas de diálogo, se ha decidido esperar hasta que el reglamento de la consulta previa esté listo. Lo que pasa es que en este sentido, Gustavo, es elocuente lo que usted nos dice. El tema de la consulta previa e informada no ha sido practicado de una manera correcta porque existen muchas vicisitudes de carácter jurídica. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no tenemos las reglas en claras? Y en este caso, aunque nos portemos hiperreglamentarios, el tema de la consulta previa e informada se ha ejecutado con muchas vicisitudes, inclusive con factores no solo jurídicos, sino también de carácter fáctico, a nivel en el cual se podría manipular esta. Y claro, cuando una consulta previa e informada tiene una capacidad de vinculación y además de obligatoriedad para este tipo de temas, requiere de reglas claras. Hasta que se produzca dicho reglamento en el cual se tendrá que al menos reglamentar el ámbito, el objeto, los sujetos y el cómo se va a dar la ejecución y la validación de resultados, no
no se correrá el riesgo, porque una consulta previa e informada que no cumpla con los estándares de las buenas prácticas electorales de carácter internacional, inclusive podría ser demandada a nivel constitucional, es decir, propugnada una acción de protección o inclusive un recurso de carácter contencioso electoral por su significación de carácter electoral, por su significación y su estructuración de carácter de consulta. Es por eso que creo que para seguridad en general lo que se ha tratado de hacer es que se espere al reglamento. Ahora, el reglamento hay que ver de dónde sale, ¿sí? El reglamento es de estricta capacidad del Ejecutivo, así que es el Ejecutivo el que tiene en sus manos poder generar este reglamento a efectos de que produzca lo que se quiere que produzca, la seguridad jurídica determinada, pero ojo, que también esta facultad reglamentaria, pero a su vez discrecional por parte del Ejecutivo, también podría ser una herramienta de carácter político, estimado Gustavo. Si bien el Ejecutivo tiene en sus manos realizar ese reglamento, hay leyes que dan el umbral en el cual puede actuar el Ejecutivo. ¿Cuál es este umbral? ¿Qué alcances tiene lo que puede poner en ese reglamento el presidente de la República? Como le decía, los umbrales que tiene, y más que los umbrales son las delimitaciones de carácter reglamentario que tiene, en primer lugar, es el objeto y ámbito de ejecución de la consulta previa e informada, que es lo que se establece en este sentido bajo la técnica legislativa, a quién se tiene que consultar efectivamente, pero además, la radicación de esa consulta en el elector que vive efectivamente ella a través de un proceso de validación. Eso es la primera, eso en cuanto a ámbito y objeto. La segunda, el proceso como tal, es decir, la consulta previa e informada responde a un proceso estrictamente electoral a ser ejecutado por quién y bajo qué circunstancias, bajo qué estándares. Y en tercer lugar, las seguridades que se tiene que dar en cuanto a eso. Finalmente, la consulta previa e informada tiene resultados de aplicación inmediata de carácter constitucional. Igual, reglamentariamente se tiene que establecer cómo se van a ejecutar estos resultados, es decir, cómo se van a operativizar. Y algo que es muy importante que no se tiene en ningún otro lado, Gustavo, son los plazos y términos en los cuales se los va a ejecutar. Sí, recordemos que todavía constitucionalmente el tema de la consulta previa e informada, a pesar de existir ciertas prácticas, inclusive, nuevamente, jurisprudencia de la Corte Constitucional, todavía es una materia que está en el éter, que es etérea, ¿no es cierto? Y que no existen plazos efectivos para ejecutarlas. Y además hay dos tipos de consultas previas e informadas, las de carácter urgente y las que tienen un normal de curso. Entonces, eso también se tiene que modular. En todo caso, ampliando un poco más el tema a las 5 mesas de diálogo que deberían llegar a conclusiones el día de hoy, ¿qué expectativas tiene usted? Si bien se han escuchado algunas declaraciones de dirigentes indígenas en el sentido de que estaban de alguna manera decepcionados con los resultados, el discurso ha ido cambiando en esta semana y aparentemente señalan que continuarán a pesar de todo con el diálogo. Sí, eso es un aliciente bastante, con lo que usted cierra la frase, Gustavo, es un aliciente bastante decidor de cosas, ¿sí? A pesar de que inclusive en 2 mesas de diálogo el sector indígena se levantó, se tuvieron que realizar consultas a las bases de la agrupación indígena, también existieron nuevas demandas y demás, lo que es una parte de negociación. Este tema señalado el día de ayer, que el sector indígena inclusive va a seguir negociando y que inclusive se va a negociar hasta después de un año, da un aliciente en que existe un resultado. Puede ser un resultado circunstancial, puede ser un resultado temporal, puede ser un resultado transitorio. Sin embargo, este resultado lo que está haciendo es ver que el sector indígena sí está involucrado en el mismo, pero otra cosa que es súper importante, está aceptando ciertas propuestas y estas propuestas están siendo además consultadas en las bases del sector indígena a efectos de que esto pueda generar resultados. De las 5 mesas de diálogo, y ahora que está anunciada la suspensión en cuanto a la mesa técnica que tiene que ver con extractivismo y demás, yo creo que los resultados van a ser bastante conducentes. Ahora, lamentablemente se está teniendo una práctica en todas las mesas de diálogo que es el tema de la transitoriedad, es decir, de patear los resultados a un tiempo inmediato, es decir, primero analizo y luego se puede generar los resultados. Pero por otro lado hay otra cosa, Gustavo, que es que hay que analizarlo desde otras ópticas, que es el posible paro, ¿sí? Habrá que ver definitivamente qué tipo de resultados se van a dar en estos días, porque esos van a ser el detonante del posible paro.
¿sí? Ya el sector indígena, y lo han anunciado, su dirigencia, está con determinaciones específicas para el paro, y además está considerando la movilización general y nacional hacia la ciudad de Quito nuevamente y hacia las capitales de provincias, ¿sí? Y está realizada la convocatoria. Entonces, si es que se está realizando una convocatoria a un paro de carácter nacional por no tener los resultados adecuados, quiere decir que en el trasfondo de las mesas de diálogo todavía hay temas inconclusos y también podría existir tomaduras de pelo. Entonces, en ese sentido, Gustavo, hay que sopesar las dos cosas. No me convence mucho el primer discurso del sector indígena, en el cual dice que están dispuestos a seguir negociando y que esto se ha pateado en el tiempo hace un año, porque existe esta gran iniciativa del paro. Ahora, recordemos que el sector indígena también tiene un quiebre en el intermedio y no sabemos cuáles o qué parte de las agrupaciones son las que efectivamente están legitimando y validando la negociación y cuáles están llamando el paro. Una vez que tengamos una consonancia de discursos, principalmente con el actor Leonidas Issa, podríamos ver los resultados. Doctor Ron, avanzando a esa otra consulta popular que estaría proponiendo el gobierno nacional y que lo más probable es que se realice también el día 5 de febrero. El ministro ha dicho que incluso podría, el ministro de gobierno, que incluso podría desarrollarse antes, no obstante no después del 5 de febrero del año 2023. El gobierno plantea 3 ejes sobre los cuales estarían establecidas algunas preguntas de referéndum y de consulta popular. La institucionalidad, temas relacionados a seguridad y temas relacionados a la economía. ¿Qué preguntas efectivamente podrían constituirse o incluirse, no constituirse, incluirse dentro de estas instancias en esta coyuntura política, pero que además no sean preguntas que la ciudadanía pueda responder únicamente por el afecto o el desafecto en este momento al presidente y al gobierno nacional, y que puedan realmente implicar una transformación, ya sea en la institucionalidad, en la problemática económica o en la problemática de seguridad? ¿Qué es lo que pasa aquí? El tema de los 3 ejes de institucionalidad, seguridad y económica siempre van a tener una carga de populismo de carácter electoral por ser un proceso electoral. Entonces, en este tipo de preguntas, a pesar de que estas vayan a tener un trasfondo de carácter institucional, hablemos de la gran institucionalidad del Estado ecuatoriano, igual se va a meter un tema de carácter populista en la forma de preguntarlas, ¿sí? ¿Dónde está el cambio y dónde está la diferencia entre estos dos tipos de preguntas? Número uno es el tema del cómo se la va a formular. Recordemos que existen 2 tipos de preguntas: las de consulta popular, las abiertas, estas que son inclusive las de carácter populista, y las otras son las que son de referéndum, las que tienen que generar un ambiente controlado a efectos de generar una transición hacia lo que se va a preguntar, es decir, las explicativas y las que además propenden a reformar parte del sistema jurídico ecuatoriano y hasta temas estructurales en el Estado. Ahora, ¿cómo se las pregunta? Ahí está el tema del populismo, ¿sí? Las de consulta popular van a ser populistas siempre, sí, eso lo sabemos, ¿sí? Y van a ser estos de coyunturalismo que van a generar o tratar de generar el efecto de arrastre electoral hacia las otras preguntas. Pero en materia institucional, ¿qué es lo que se va a preguntar? En el primer lugar, ya está dicho el tema de la asamblea y la reducción del número de asambleístas sobre la base del censo que va a hacer a finales de este año, porque sabemos que el número de asambleístas podría subir entre 18 y hasta 20 asambleístas, pasar de 137 a 157 o 154 asambleístas, que por el déficit que existe de producción legislativa y de calidad en el legislativo, sería una pregunta no solo institucional, sino también populista. El tema del Consejo de Participación Ciudadana, se ha dicho, y el ministro Jiménez ha dicho que insistirán con esta pregunta, no sé con qué objetivo, porque esto en el 2019 ya fue dicho que tiene que reformarse a través de una enmienda a través de la vía legislativa, es decir, a través de una comisión específica en la Asamblea Nacional. Ahora se está tratando de incluir el tema del sistema de partidos políticos, a fin de que exista una depuración del mismo, y el Consejo de la Judicatura. Eso en cuanto a la institucionalidad, pero si usted se pone a ver, son las instituciones del espectro estatal que menos aceptación tiene. Y empecemos desde la propia Asamblea, la que tiene menos aceptación en todo el régimen del Estado, una reforma. Luego viene la justicia, que apenas supera los 10 puntos de aceptación en cuanto a la efectividad, también es una reforma. Luego vienen los partidos políticos, que es el siguiente escalafón negativo en cuanto a la aceptación popular y confiabilidad, también está ahí. El único es el Ejecutivo, ¿sí?, que tiene otros niveles de aceptación, y claro, no existen reformas sobre esto. En el tema de seguridad,
se tiene que consultar y se va a consultar, al menos así se lo ve en el panorama, el tema de la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados para dotarles de competencias, pero no solo de competencias, sino también responsabilidades y así evitar este show mediático que han presentado ciertos actores que inclusive están para la reelección en estas seccionales. En tema de seguridad también se habla mucho de la extradición, aunque este es un tema bastante complicado, de geopolítica inclusive, y de colaboración e intervención internacional. Y aquí viene una posible pregunta de consulta popular, que sería la de la cooperación y hasta intervención de carácter internacional en el país, ¿sí? Para tratar de evitar los delitos que son consonantes al narcotráfico. Y finalmente, en el ámbito económico, esa la veo más compleja porque las preguntas que tienen, o al menos las que están dentro del espectro económico, siempre tienen que ser técnicas y siempre tienen que ver al menos con el tema de referéndum, porque tienen que generar nuevamente un ambiente controlado en el cual se diga dónde se van a realizar las reformas. Sobre la base de eso podemos identificar 3 preguntas populistas: el tema de la asamblea, insistir con el CPCCS tal vez; en el segundo, en la seguridad, el tema de la colaboración internacional; y en el ámbito económico, generar un ambiente controlado. Entonces, en todas pueden encasillarse estas preguntas de arrastre electoral. Ahora, la finalidad de esto es, y creo que lo que está buscando el gobierno al hacer algo integral, es que pase lo que pasó en la reforma, en la consulta popular, no en la de Lenín Moreno, sino en la de Rafael Correa, es decir, que se forme una comisión propia en la asamblea para la reestructura del Estado y aplicación de la consulta popular. Sí, porque definitivamente si es que esta consulta popular, con la dispersión que existe en el legislativo y ese desentendimiento ejecutivo-legislativo, no llegará a buenos fines si es que se la dispersa en cada una de las comisiones, sino se tratará de hacer un solo paquete, se tratará de ser aprobado en paquete, que se dé el efecto del arrastre electoral y con esa legitimidad ir a la asamblea y formar una comisión especializada temporal a efectos de toda la reforma institucional. Por ahí creo que va el juego político a efectos de poder lograr la cometida del gobierno. Bien, gracias a doctor Ron por habernos acompañado. Con todo el gusto, Gustavo, siempre. Un excelente resto de semana. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional.